libertad. Yo quería empezar diciendo que la Universidad de las Ciencias Informales, a mí me encantó la conferencia que dio Yailé hace un momento, por ese tono de idealismo revolucionario que contiene, ¿no? O sea, no es solo hablar de los aspectos técnicos, sino hablar de la sustancia humana que mueve las cosas en la tecnología y en todo. Entonces me pareció eso fantástico. Y por ahí va esto de CTS que está puesto. Quería decirles que Icoya dijo también en su intervención que a ella le interesaba mucho la UCI, o sea, la UCI no era un lugar cualquiera. Y no es un lugar cualquiera por muchos motivos, entre otros, para mí personalmente, yo vi mover las tierras de la UCI, cuando el señor este que está aquí era el que lideraba todo el proyecto, el que estaba de gestor de ese proyecto de la UCI. Es decir, yo vine a hacer la UCI prácticamente, estuve incluso en algunas etapas en un consejo que se creó para recomendaciones y cosas por el estilo, que bueno, después eso no continuó, pero sobre todo porque en algún momento muy temprano de la UCI siendo una universidad esencialmente tecnológica, técnica, como ustedes quieran, introdujeron inmediatamente una maestría que teníamos nosotros en la Universidad de La Habana, que era la maestría de estudios sociales de ciencia, tecnología e innovación. Y eso trajo como consecuencia que muy tempranamente en la UCI se formaran un conjunto importante de compañeras y compañeros que son máster dentro de esta maestría, algunos de los cuales incluso están hoy inscritos en un programa de doctorado que llevamos entre la UCI, la Universidad de La Habana y sobre todo la Universidad de Cienfuegos, que es la que lo lidera, alrededor de estos mismos temas, ¿no? De manera tal entonces que mi compromiso con la UCI es largo y seguramente continuará siendo así en lo sucesivo. El interés de tratar este tema justamente entonces tiene que ver con esa historia, es decir, que la UCI es parte de una historia que es la historia del campo de ciencia, tecnología y sociedad que fundamos en Cuba, veremos cuándo, y que ha ido evolucionando. Y lo que interesa a esta presentación es mostrar cómo un área de las ciencias sociales puede hacer algo por el país, cómo un área de las ciencias sociales puede implicarse, involucrarse en proyectos de muy grande envergadura y tratar entonces de fertilizarlos un poquito con aquel modesto conocimiento de las personas que nos movemos dentro de esos campos. En particular este concepto de la función social, que es con que se inicia, que es un concepto que pudiera ponerse a cualquier área del conocimiento y preguntar cuál es tu función social. Ese es un concepto que realmente lleva tiempo ya circulando, pero no crean que tanto, porque en realidad la primera vez que se sometió a debate público y apareció un libro, inclusive, dedicado al tema de la función social de la ciencia, ocurrió en el año 1939. Esa figura que ve ahí, John D. Bernal, un cristalógrafo, químico, físico, inglés, que dirigió un formidable laboratorio en Inglaterra, formó 5 premios Nobel en sus laboratorios. A él nunca le dieron el premio Nobel porque tenía el pequeño pecado de ser un hombre extremadamente de izquierda e incluso miembro del Partido Comunista, lo cual eso generaba, por supuesto, afectos y generaba también discrepancias. Pero él fue un gran científico, pero su gran condición más grande es que siendo un hombre de ciencia de primer nivel, él se dedicó a pensar la ciencia, a pensar la tecnología, a reflexionar sobre la relación de la ciencia y la tecnología con la sociedad. Y a la altura de 1939, fíjense que es el umbral de la Segunda Guerra Mundial, él está muy preocupado con el curso que están tomando las cosas alrededor de las orientaciones que la ciencia y la tecnología pudieran estar tomando en un contexto de una guerra inmediata. Entonces, en ese contexto, él publica un libro que solo hace muy poquito apareció en español por primera vez en nuestro idioma, que se llama La función social de la ciencia, un libro de 1939. Es la primera oportunidad en que se somete a debate público el tema de la función social, por lo menos la primera vez que ocurre en los siglos XX y XXI. Habría que ir a Francis Bacon en la Nueva Atlántida para preguntarse por la función del conocimiento, pero en tiempos modernos, en tiempos contemporáneos, ese es el primer, digamos, discurso público sobre ese tema que evidentemente, digamos que fue polémico y todo lo demás, ¿no? Entonces, Bernal sí ha sido publicado en Cuba, pero no la función social de la ciencia. De él se publicó un par de libros de 1954 que se editaron en Cuba en los años 80 sobre la historia social de la ciencia y la tecnología. Bernal es seguramente el pensador marxista más importante del siglo XX. Era, repito, un científico dedicado a estos temas. Pero entonces ocurrió lo siguiente: hace un tiempo la Universidad de La Habana estaba elaborando un número de la revista Universidad de La Habana y quería que ahí desde diferentes perspectivas se discutiera sobre
el tema de las funciones que cumplen las ciencias sociales en nuestro país, que varias áreas del conocimiento contaran qué habían hecho, qué podían hacer, qué estaban haciendo, qué tensiones rodeaban siempre la relación entre la ciencia y la sociedad. Y yo no sé cuánta gente entregó su paper, pero yo entregué el mío y salió publicado. Y tiene que ver con esto entonces. Si yo traté de coger esa pregunta, agarrar la motivación general de Bernal y meterme entonces en el tema del campo de ciencia, tecnología y sociedad y preguntarme cómo ese campo de alguna manera habría estado esforzándose, modestamente por supuesto, por fertilizar la educación, la investigación y en los últimos años muy directamente la política pública del país. ¿Está bien? Entonces, esa no es una historia de grandes logros, es una historia humana en la cual los científicos sociales, las personas que venimos de las ciencias sociales y las humanidades, intentamos hacer algo por el país en que vivimos y tratamos, digamos, de impulsarlo en esa dirección, ¿no? Por otra parte, eso es algo que se puede denominar como un ejercicio de reflexividad. Es decir, esta cosa de someter tu propio campo de estudio a una reflexión sobre ese campo con las mismas herramientas conceptuales con que se hace cualquier análisis científico, se suelen llamar ejercicios de reflexividad, como ustedes conocen. Y ahí aparecen una serie de ejemplos, nada más que eso, de ejercicios de reflexividad que se han hecho sobre el campo CTS en la región latinoamericana. Bien, en el conjunto de la región latinoamericana e incluso iberoamericana. Nosotros hemos participado de alguna manera en publicaciones que se han hecho sobre eso, pero ha sido una reflexión ibero y también latinoamericana sobre CTS para qué función cumple eso, qué papel juega en la superación del subdesarrollo, la dependencia, en el avance hacia un desarrollo sostenible e inclusivo. ¿Puede hacer algo? Bueno, eso ha estado de alguna manera en esos debates. En el caso cubano en particular, nosotros hemos publicado por lo menos 6 ejercicios de reflexividad sobre el campo, así cómo vamos, dónde estamos, hacia dónde vamos, qué queremos, por lo menos en 6 oportunidades, ahí aparecen nada más que la fecha, obviamente no los títulos publicados, casi siempre en revistas internacionales y capítulos de libros y cosas por el estilo. En fin, y lo que voy a hacer un poco es eso. Ahora, para entender bien el CTS en Cuba, y muy rapidito por supuesto, hay que entender el contexto particular de Cuba. Yamile decía una cosa, Ailey decía algo que me encantó. Ella decía, nosotros no somos los mejores del mundo, no, para nada. Los que más, no, tampoco. No, de eso nada. Pero nosotros podemos tener una posición dentro de ese, digamos, mundo global del campo CTS, que es un mundo muy globalizado, por cierto, con muchos cultores en muchos países, con muchísimos programas en más de 200 grandes universidades del mundo. ¿Qué puede ser CTS en nuestro archipiélago dentro de ese contexto? Bueno, es que nosotros... Lo que hacemos CTS en Cuba tiene que ver con la historia de Cuba, tiene que ver con la singularidad de la historia de Cuba, con la historia de luchas revolucionarias, de luchas, digamos, a veces cruentas por hacer avanzar el país. Ahí yo pongo como una primera nota la larga trayectoria de pensamiento, ciencia y práctica revolucionaria, pero fíjense lo siguiente, enlazadas entre sí. Eso viene, bueno, de los fundadores de la nación cubana, Martí, por supuesto, muy arriba, Varela, ¿verdad? Caballero. Pero tiene que ver también con esas otras personas que aparecen ahí abajo, ¿verdad? Fidel y Che. Es decir, estamos hablando de un país que muy tempranamente y condiciones más adversas no es posible, se propuso promover el conocimiento y la ciencia y conectarla con las transformaciones sociales del país. No es tan frecuente que las vanguardias políticas de los diferentes países se impliquen tan violentamente, al menos en América Latina, se impliquen tan fuertemente en procesos de esa naturaleza. No olvidemos, por ejemplo, por solo mencionar un caso, que entre la victoria de Playa Girón del 61 y la crisis de octubre del 62, que son nada, un añito y poquito, en ese periodo se fundaron un montón de cosas en Cuba que tenían que ver con la revolución. Pasó la campaña de alfabetización, pasó la reforma universitaria, pasó la creación de la Academia de Ciencias de Cuba, se creó el Centro de Investigaciones y Preclínicas, de Ciencias Preclínicas Victoria de Girón, se fundó la Estación Experimental de Pasto de Forraje en Indotuey, y un largo etcétera. Es decir, Cuba estaba fundando conocimiento y fundando espacios de conocimiento aún en las condiciones más adversas. Eso es un hecho que va a gravitar sobre nuestro CTS, porque si a nosotros nos interesa estudiar las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, mira, la tenemos fácil, ¿eh? Porque si en un país eso se ha articulado muy vigorosamente, ha sido precisamente en Cuba. Porque Cuba desde el inicio, y yo utilizo ese concepto política del conocimiento, me gusta llamarle más política del conocimiento que política de la ciencia,
para aquella etapa temprana, porque la campaña de alfabetización no es exactamente política científica, pero fue el acto más importante de la fundación del conocimiento en tiempos de revolución. Es decir, todo aquel esfuerzo por las becas, el exceso del estudio, el sexto grado, el noveno grado, es una batalla por el conocimiento que este país ha librado de una forma realmente espectacular y nos distingue, por cierto, bastante en los contextos, por lo menos más inmediatos, que nos desenvolvemos. Entonces Cuba ha desplegado una política del conocimiento, yo prefiero decir, que incluye la ciencia, la tecnología y la innovación, pero incluye muchas otras cosas más. Y por otra parte, Cuba desde muy temprano, desde muy tempranito, en el 62 se crea la política, se crea la Academia de Ciencias de Cuba, se retoma el tema de la Academia de Ciencias de Cuba bajo otros conceptos distintos, inmediatamente se le encarga a ese organismo los temas de la conducción de la ciencia, aunque eso no fue exactamente así, porque eso siempre estuvo muy en manos de Fidel. Pero bueno, es la idea de una política de Estado con respecto a ciencia y tecnología, cualquiera fuera el órgano que lo llevara a cabo, una política de Estado. Yo creo que lo que destaca mucho en la política científica y tecnológica cubana, a diferencia de otras con las cuales uno ha podido estudiar y familiarizarse, es la profunda relación entre ciencia y valores. Es decir, la orientación principal del esfuerzo científico y tecnológico de Cuba siempre ha ido al encuentro de los grandes problemas de la sociedad, no de algunos miembros de la sociedad, como decía Yailé, sino de la sociedad, ¿sí? De la solución de los grandes problemas de la gente. No piensen ustedes que todas las políticas de ciencia y tecnología han sido diseñadas bajo semejantes presupuestos éticos y políticos, ¿no? Entonces, todo eso es, digamos, parte de nuestro CTS, está en nuestro ADN de CTS. Ahora, todo esto en realidad como campo disciplinario, como campo académico, por así decirlo, los orígenes de CTS podemos nosotros ubicarlo poco más o menos ahí por el 87, 1987, 1988. Y sería muy largo explicar cada una de esas cosas que están ahí, pero solamente voy a referirme a algunas cosas. En el 87, 88 nosotros estábamos, porque así había sido adoptado desde la década de los 70 en Cuba, el marxismo tenía un peso determinante dentro del trabajo académico y la formación universitaria y todo lo demás. Eso está claro. Pero el marxismo, por una parte, nos aportó muchísimo porque nos dio una mirada social que es imprescindible para entender la ciencia y la tecnología. Esos enfoques de lucha de clase, políticas de Estado, etcétera, eso es fantástico para poder estudiar el fenómeno científico y tecnológico. Pero a su vez, el marxismo que se había implementado en Cuba era un marxismo que iba muy de la mano de una manera de concebir el marxismo que estaba asociada con el campo socialista, particularmente con la Unión Soviética. Pero todo aquello que tú quisieras innovar en ciencias sociales, pero que no encajara dentro de esa manera de entender el marxismo con tres fuentes, tres partes, etcétera, podía generar algún tipo de suspicacias, preguntas difíciles, porque bueno, a dónde va, qué quiere hacer y cosas por el estilo, ¿no? Pero sin embargo el marxismo fue, por eso pongo a Marx arriba, fue decisivo para que nosotros pudiéramos interpretar el fenómeno de la ciencia y la tecnología en clave social. El marxismo nos nutría de la perspectiva de poder hacer eso. Pero entrarlo ya como disciplina en el sistema ya podía ser un poquito más difícil. Entonces, alrededor de eso, esa etapa es una etapa donde hay muchos debates teóricos. En particular, yo quiero destacar, porque eso es una singularidad de CTS cubano también, que son estos tres seres humanos que están puestos ahí abajo. Eso es lo que se llama, aquí están las siglas, PLACS. Eso es Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Cuando uno agarra cualquier libro de texto sobre CTS, escrito desde cualquier lugar del mundo, fundamentalmente se hacen desde Europa y en alguna medida de Estados Unidos, pero en particularmente de Europa, el pensamiento latinoamericano sobre esos temas nunca es mencionado. Sin embargo, América Latina generó en los años 60 e incluso un poquito antes un pensamiento latinoamericano de una envergadura extraordinaria de ciencia, tecnología y sociedad. Ahí hay tres personas. Este es Oscar Barsaski, el primero que está a la izquierda, que ha dejado unos libros que solo recientemente se pudieron recuperar porque la dictadura argentina lo primero que hizo fue mandar a quemar todos sus libros cuando tomaron el poder. O sea, gente inteligente y valiente logró guardar esa obra se ha recuperado en los últimos tiempos, es formidable, es una visión extraordinariamente interesante sobre ciencia, tecnología y sociedad, contados desde la perspectiva de países, digamos, como los de América Latina y el Caribe. En el medio de Jorge Sábato, el famoso triángulo de Sábato, gobierno, Estado, ese parió todo. De ahí después, entonces, 30 años después, alguien le tomaría aquello y produciría la teoría de la triple hélice. Esa teoría estaba en Sábato en el año 1968 y era un pensador latinoamericano de primer nivel que colaboró con
los gobiernos de Perón y todo lo demás, ¿no? Y el que está más a la derecha es Amílcar Herrera, que produjo un libro que se llama Ciencia y Política en América Latina, que aquí se ha vendido inclusive en el país, que es una pasada. O sea, es una visión de la relación entre ciencia y política que no deberíamos nunca dejar escapar porque es fundamental. Por el medio, bueno, todo lo que nos vino de la Unión Soviética, particularmente todo esto de la teoría de la ciencia, la cienciología, que ahora es otra cosa, pero que en esa época fue la manera en que se llevó al español la palabra en ruso naukoviedenie, se llevó como cienciología, y bueno, ahora cienciología ya sabemos que es otra historia completamente distinta, ¿no? Y se creó en América Latina varios esfuerzos, entre ellos la Sociedad Latinoamericana de Historia de la Ciencia y la Tecnología. Yo tuve la oportunidad de estar en su primera reunión, que fue en el 82 en Puebla, y después en La Habana se hizo en el 85, se creó propiamente la sociedad. Todo eso era lo que nosotros teníamos en la cabeza dándonos vueltas. Todo eso es lo que teníamos dándonos vueltas: marxismo, pensamiento latinoamericano, influencias también, o digamos, conocimientos sobre los debates del pospositivismo. Todo eso estábamos estudiando cuidadosamente con nuestros alumnos de filosofía, fundamentalmente en la época, y con algunos profesores de ciencia, de matemática, de física, de química, de la universidad, que se sumaron a esas reflexiones. Todo eso teníamos instrumentos, teníamos en la mano, cuando nos planteamos las cosas en los siguientes términos. Todo parecía indicar en aquel momento, y yo sigo pensando que un poquito más o menos hacia ahora todavía, que el esfuerzo enorme de Cuba en hacer ciencia y tecnología y conectarla con la sociedad, el enorme esfuerzo por fundar instituciones científicas, formarse investigadores dentro y fuera de Cuba, todo ese enorme esfuerzo no se estaba acompañando de la mejor manera por la reflexión sobre ese proceso. Es decir, crear un campo de trabajo que pudiera ayudar entonces a pensar mejor cómo se relacionan ciencia y tecnología en nuestras condiciones, para ayudar entonces a proponer política pública, para ayudar entonces a proponer soluciones a los problemas que se podían presentar. Eso todavía hoy yo creo que incluso en alguna medida existe. Nosotros no tenemos un muy desarrollado campo de la historia de la ciencia y la tecnología. La Sociedad Cubana de Historia de la Ciencia y la Tecnología no pasa por su mejor momento. No, excepto el campo CTS, que es a lo que yo me estoy refiriendo, que sí tenemos más de 200 graduados. En general no ha habido mucha creación alrededor de estos asuntos. Esa es la preocupación que teníamos en aquel momento. La preocupación era práctica. ¿Cómo podemos ayudar al país pensando en los problemas del país en materia de ciencia y tecnología? Esa es la pregunta que nos hacíamos en aquel momento, y eso tiene que ver con lo de la función social que les estoy comentando. En aquella época publicamos algunos libros, artículos, no había maestrías, todavía los doctorados no se hacían en Cuba, se hacían todavía en la Unión Soviética y otros países europeos. Entonces las tesis de diploma eran el gran producto que hacían nuestros estudiantes, pero hacían cosas muy interesantes, por cierto. Ya en los 90 los vientos empezaron a cambiar un poco, porque repito, habíamos creado el grupo de estudios sociales de ciencia y tecnología, entre el 87 y el 88 lo creamos, pero en los años 90 empezaron a pasar algunas cosas. Primero, en un contexto en el cual, y estamos hablando de la caída del socialismo europeo, estamos hablando de una serie de tensiones ideológicas y teóricas que se generaron alrededor de ese problema. En ese contexto, la Comisión Nacional de Grados Científicos de Cuba decide que el clásico examen o el requisito que se venía haciendo en el área de la filosofía, lo que se estaba metido ahí adentro, porque siempre el doctorado cubano tuvo y tiene, y yo creo que debe conservarlo, la idea de que debe haber un componente humanista y social en la formación de cualquiera, sea ingeniero, sea médico, sea arquitecto, lo que sea. Ahí tiene que haber algo social, algo ético, algo político, para que le dé otra visión del trabajo que él mismo realiza. Eso se hacía, repito, a través de los programas de filosofía que estaban insertos en la formación doctoral. La Comisión Nacional de Grados Científicos en un momento determinado dice, bueno, tenemos que conservar la idea de que algo social y humanista esté metido dentro de la formación, pero ya no sería filosofía. Ya entonces miran para la Universidad de La Habana lo que estábamos haciendo con el grupo de estudios sociales de ciencia y tecnología, nos piden una propuesta de programa, y ahí nace este requisito que existe hasta el día de hoy, que es el de los problemas sociales de ciencia y tecnología. Problemas sociales de ciencia y tecnología, que es la manera cubana, por así designarlo, de este campo que tiene esta preocupación, estas intenciones de reflexión sobre ciencia, tecnología, sociedad, y ahora después le metimos en los últimos años la palabra innovación, y después la hemos colocado en el centro de atención, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora ya, y por tanto aparecen los grados científicos, y poco más adelante
la dirección de marxismo del ministerio decide meterlo en pregrado también. Entonces ya aquello que había nacido marginalmente en el 87-88 en la Universidad de Habana pasa a ser algo que empieza a tener estudiantes, que empieza a tener personas que leen los materiales, personas que se interesan por esos temas, a lo largo de, sobre todo, los primeros años de los 90. En la segunda mitad de los 90, nosotros empezamos un intercambio muy interesante con España. Ahí aparece José Antonio López Cerezo, allá a la derecha arriba, que es una persona extraordinaria, nos ayudó muchísimo. Fue él el que nos ayudó a crear una biblioteca sobre CTS que no teníamos muy pocas cosas, no muy pocas, pero pocas cosas. Él nos ayudó muchísimo. Yo estuve a fines de los 90 en España, como 3 meses más o menos, y bueno, se hicieron muchas cosas para podernos poner al día, porque fíjense bien, cuando nosotros creamos el grupo de estudios sociales de ciencia y la tecnología en el 87, nosotros no sabíamos que había un campo parecido a ese que se había ido creando en otros lugares. Nosotros no lo creamos por mímesis, nosotros no lo creamos porque nos llegó el recado de que en alguna parte se estaba haciendo eso. Nosotros teníamos una serie de ingredientes teóricos, que es lo que yo le comenté antes, y una serie de intenciones prácticas. Y eso nos llevó al campo. Pero después descubrimos que en esa misma época en España estaba creciendo eso muchísimo, en Oviedo, en la Universidad de Barcelona, sobre todo en Oviedo y en la Universidad de Barcelona había un campo tremendo, en la Universidad de Valencia se habían desarrollado una cantidad de especialistas, había literatura, había un debate, gente se estaba formando, Cerezo se formó, por ejemplo, digamos, en Finlandia, y estaban bien preparados. Entonces, pero empezaron a compartir con nosotros muy generosamente todo lo que ellos habían avanzado. En el 97, y con toda esa información que habíamos acumulado y con estas ganas de hacer y sin las mejores condiciones para nada, creamos la maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Universidad de La Habana. ¿Cómo? Aliándonos con gente, aprovechando lo mejor que el socialismo nos puede dar, que es el espíritu de cooperación. Ahí sumamos gente de todos lados y empezamos con la maestría de CTS en la Universidad de La Habana, y esa maestría en CTS en la Universidad de La Habana, poco más adelante, estamos hablando en medio del periodo especial, estamos hablando de llegar a Cienfuegos en medio del periodo especial, abrimos la maestría en la Universidad de Cienfuegos y fundamos esa maestría en la Universidad de Cienfuegos. Esas cosas iniciales son las que han generado lo que hoy en día existe allí, que es todo un trabajo tremendo en CTS, e incluso hasta el nivel de doctorado, conjuntamente con la UCI y con nosotros, ¿no? A partir de entonces, la Universidad de Cienfuegos, la Universidad de las Ciencias Informáticas, se lo dije al inicio, que captó este programa y ahí empezó a formar compañeros nuestros. La Universidad de Holguín, todo eso primero fueron programas de la UH en esos lugares. Después fueron ya programas independientes, con mayor o menor recorrido, pero todos independientes. Además se extendió después a Caracas y a Barinas con el proyecto con Venezuela, y se impartió también en esos lugares. En 99 entonces, ya con este resultado adelantado, en 99 ustedes quizás recuerden que se convocó a una conferencia mundial de la ciencia para debatir lo que en ese momento se llamó el contrato social entre ciencia y sociedad. Se realizó en Budapest. Eso todavía tiene huella hasta hoy, pero en el 94 fue, cerrando el siglo, un debate al más alto nivel sobre qué papel tiene que jugar la ciencia en la sociedad. Un poco a lo Bernal, ¿no? Pero por supuesto no con respuestas a lo Bernal, que eran respuestas muy de izquierda, sino con respuestas más o menos así como qué sé yo, ¿no? Pero bueno, ahí estaba. Entonces nosotros dijimos, pero este es el momento de crear algo aquí en la Universidad de La Habana, además de la maestría, que soporte ese esfuerzo. Y creamos una cátedra de ciencia y sociedad. Fue esa la idea. Y esa cátedra yo le pedí que la presidiera al que en esa época era el vicerrector de investigación en la Universidad de La Habana, que es un físico teórico importantísimo, y él fue el primer presidente, Carlos Rodríguez, fue el primer presidente de la Cátedra de Ciencia y Sociedad. Ya en 2002 empieza a pasar, viene otro recado diferente. Aquellos esfuerzos de España, que yo mencioné por arriba, van a desembocar en que la Organización de Estados Iberoamericanos cree un programa de ciencia y sociedad para todo Iberoamérica. Y por cierto, muy bien dotado económicamente y muy bien dotado intelectualmente. En ese contexto, la OEI vino a Cuba, me pidió que nuestra cátedra se convirtiera en la cátedra nacional, y ahora lo único que me dijeron fue, oye, no podemos cambiar un poquito el nombre, porque eso de ciencia y sociedad se nos está quedando corto. Nosotros queremos enfatizar la tecnología y queremos enfatizar la innovación. Toda esa idea de enfatizar esas cosas y cambiar los nombres, según me contaron ellos mismos, ocurrieron en un viaje por carretera, donde la gente decía, bueno, ¿cómo le ponemos a esto que vamos a crear? Entonces, no, CTS más I. Y CTS más I
con ese recado llegaron a Cuba, me preguntaron a mí y yo, encantado de la vida, me parece muy bien. Entonces la cátedra pasa a ser una cátedra cubana nacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad e Innovación que se crea en la Universidad de La Habana y inmediatamente yo dije, pero pongo una condición nada más, que los cienfuegueros tengan también su cátedra, que sea, digamos, independiente incluso de la cátedra nuestra, dura hasta el día de hoy. Ese libro que está ahí a la derecha es un libro con mucha suerte, es un libro que después yo me enteré, lo supe hace 2 años cuando estuve en España, no lo sabía. La OEI, entre las muchas cosas que hizo cosas extraordinarias por CTS, creó una biblioteca de CTS formidable. Y entonces me encuentro con la persona que llevaba la biblioteca en ese momento, ya no está allí, Toscano, Juan Carlos Toscano, y me dijo, oye, ¿tú sabes que el libro tuyo es el libro más leído en la biblioteca de la OEI? Yo, no puede ser, pero si ahí están los monstruos. Y yo, no, el libro tuyo es el más leído ahí. Ese librito tiene una suerte terrible, yo no sé por qué razón, solamente el ResearchGate lo buscan y tiene más de 40.000 lectores. Una cosa loca, porque no creo que está muy por encima, honestamente, de los méritos del libro, pero un libro con mucha suerte y es un libro que escribimos para la maestría de la Universidad de La Habana. Así, con los temas principales que tenían que estar metidos dentro de la maestría. Esa fue la intención que perseguimos. Ya en los 2000, CTS empieza a internacionalizarse más. Empecé por España, ¿verdad? Ya empieza a internacionalizarse más con los países nórdicos. Creamos otra cátedra más dentro de la nuestra, pero además con el convenio de Andrés Bello, que financió muchísimas cosas. Ahí metimos la innovación también como cuestión clave. Con las universidades brasileñas se destapó por los proyectos CAPES con Brasil, que financiaban muchísimas cosas. Nos metimos allá adentro con la gente que manejaba estos temas dentro de Brasil, lo cual fue una explosión porque Brasil tenía mucha actividad. Y ahí nació esta relación de la red de CIS. Red de CIS es la red de sistemas, que es una red de la Universidad Federal de Río de Janeiro, centrada en la innovación y el desarrollo local, que eso sería vital en Cuba después. Estas personas son José Casiolapa y Elena Lastre, Claes Brundenius el de arriba, y fueron personas que nos ayudaron muchísimo en el trabajo nuestro. Y ese hombre que aparece de abajo tiene que ver con, bueno, antes de llegar ahí, después nos metimos en las redes más importantes de la región. Ya CTS Cuba no estaba solito, estábamos en las redes más importantes de innovación. Esta primera de aquí tiene que ver con una red de innovación, fundamentalmente de sistemas de innovación, y esta otra que está aquí es la red de estudios sociales de ciencia y tecnología, fortísima en la región, muy fuerte. Ahí estamos metidos ya nosotros ya. Entonces aquel aislamiento inicial, aquella idea media loca inicial, apenas capturada por la dirección del ministerio que dijo vamos a traerlo para acá, etc., ya se convertía en un fenómeno más internacional. Y en 2015 tuvimos la osadía, porque nos lo propusieron, liderado por este señor que está abajo, que es Bernanke Lombard, que es el gurú más importante del mundo en materia de sistemas de innovación, ya está jubilado. Y Lombard dijo, pues vamos a hacer Globalix en La Habana. Cuando me lo dijo, yo le dije, pero nosotros no tenemos tradición de estudios de innovación. De hecho, no había programas de innovación en Cuba, en posgrado, ni nada por el estilo. Y yo, vamos a hacerla. Aquí en La Habana, en 2015, vino la crema innata de todos los estudios de innovación en el planeta. Y Cuba dio la cara como la ha dado siempre, mostrando lo que la universidad y la ciencia hace por la sociedad y tal. Pero aquí estuvo todo el mundo, aquí estuvo los más importantes, estuvieron. Lombard fue el que hizo una conferencia en la Universidad de La Habana, que todavía existe y que ha sido una huella imborrable para todos nosotros. Es decir, fíjense que esto trae como consecuencia que los públicos de CTS vayan creciendo notablemente en el tiempo. Primero, a través de la enseñanza de grado y posgrado que empezó en los 90, ya les comenté. Después, bueno, me tengo ahí arriba para decirles lo siguiente. En el año 2015, 2 muchachos de la Universidad de Holguín hicieron un estudio bibliométrico, que yo nunca he actualizado, no me he metido en eso, pero quizás se podría hacer. Un estudio bibliométrico sobre las áreas del conocimiento, qué tal estaban siendo, qué presencia tenían en publicaciones científicas, con índices de citación, en fin, en el área de la educación en Cuba, ¿no? La producción científica relacionada con la educación en Cuba. La primera área que tenía más publicaciones y más presencia era la educación médica. Claro, tiene que ser la educación médica, si no, ¿cuál va a ser? Sí, hay muchos médicos en Cuba y muchos trabajando en eso y un resultado y un avance extraordinario. La primera, la educación médica. Pero la segunda fue la educación CTS, que era una cuestión de cultivo de unos pocos iniciados en el tema, porque a esa altura todavía no teníamos los 250 graduados más o menos que teníamos, o 300 graduados casi que tenemos ahora. Sin embargo, apareció no solo como la segunda
en cantidad de publicaciones, sino sobre todo la que más índice de citaciones tenía. Para nosotros eso fue, francamente, sumamente reconfortante y además sorprendente. De 2002 a 2009, y todos los cubanos que estamos acá lo sabemos, pasaron muchas cosas en Cuba. El tema del niño Elian González, la batalla cubana por traer al niño a Cuba otra vez nuevamente. Todo eso desembocó en Cuba en una serie de procesos de transformación que lideró Fidel directamente, que tenían que ver con la idea ya no solo de Elian, como me decía el otro día Randy hablando, sino utilizar eso, emplear esa motivación que surgió en ese momento por hacer una serie de programas que tuvieran importancia social y que de alguna manera pudieran, digamos, mitigar un poco los duros impactos que el periodo especial había dejado sobre el país. Y en ese momento aparecen cosas como los trabajadores sociales, recuerden, Fidel con ese asunto, la universalización de la educación superior, la municipalización en todo el país, llegando a tener niveles de 67% de matrícula en los estudiantes, tasa bruta de matrícula, y la Operación Milagro, es decir, devolverle a la vista, eso fue una cosa entre Chávez y Fidel. Fidel puso los médicos cubanos, los preparó, se creó aquí en el FOXA un centro de formación de especialistas cubanos, y Chávez pues puso los recursos para hacerlo y se le dio visión en América Latina y el Caribe a gente que jamás en su vida había visto o había perdido la vista hacía muchísimo tiempo y no tenía un centavo para pagar semejante cosa. Fue una operación extraordinariamente importante. Lo único que se los digo ahora, se los comento, es para decirle que en todos esos programas se incorporó, por decisión de los que estaban decidiendo ese asunto, se incorporó CETES. En todos ellos hubo siempre un componente CETES. De hecho, se publicó un libro nuestro, no mío, sino un libro colectivo, para Operación Milagros directamente, y un libro nuestro para la formación de trabajadores sociales y la formación de maestros, de profesores en las sedes universitarias municipales, que fueron las que se crearon en aquel momento, en todos los municipios de Cuba. Una operación, en mi opinión, de un valor social impresionante, y tuvimos la posibilidad de estar nosotros allá adentro por decisiones que no fueron nuestras. Yo grabé clases, hicimos recorrido, hablábamos en todas partes, en fin, fuimos parte de ese esfuerzo, muy modesto, pero una parte de ese enorme esfuerzo. El convenio Cuba-Venezuela nos llevó a llevar la maestría a Venezuela, e incluso muchos posgrados. En la década 90 y el principio de los 2000 había mucha educación de posgrado cubana en el exterior. Eso todo casi siempre llevaba CTS dentro, y eso amplió mucho, que es lo que estoy tratando de comentar en esta lámina, los públicos de CTS. Y en 2021 va a aparecer algo ya distinto. Y ese es el momento en el cual, hasta ese momento, estábamos muy metidos en la docencia, la enseñanza, la investigación. En 2021 vamos a entrar también ahora ya más directamente en el tema de política pública directamente. Y eso tiene que ver con lo que sigue de inmediato. La pandemia dejó muchos problemas en Cuba. Hasta el día de hoy, económicamente, ni nos hemos podido recuperar todavía. Y lamentablemente, además, perdimos algunas vidas humanas. Pero Cuba fue el único país del mundo subdesarrollado que tuvo sus propias vacunas. Hoy en día hay muchísima gente en toda la región latinoamericana que nunca se ha vacunado, y todos los cubanos nos vacunamos con vacunas propias cubanas. Eso es una heroicidad que hay que decirla rápido, pero pensarla despacio. Eso se hizo. Por lo tanto, fue una cosa tremendamente positiva, pero nos dejó además algunas lecciones, algunos aprendizajes. Ese es el momento que en el 2021 ya el gobierno cubano, Díaz-Canel en particular, compañero Díaz-Canel en particular, toma la decisión de qué podíamos crear a partir de ese momento para seguir fomentando, fíjense bien, no la investigación científica solamente, no la formación de talento humano que se ha hecho a lo largo de la revolución, sino promover directamente la innovación. Es decir, hacer todo un esfuerzo por el uso social del conocimiento. Que no se quedaran las cosas engavetadas, que no hubiera un proyecto bueno de un ministerio, pero que el otro ministerio no lo sigue y por tanto no se hace. Que esas cosas no pasaran más. Y entonces en ese contexto él va creando algunas cosas que son importantes. La primera es la creación en el 2021 del Consejo Nacional de Innovación. El Consejo Nacional de Innovación preside él personalmente, a su izquierda el primer ministro y a su derecha el vicepresidente y el viceprimer ministro que atiende esa tarea, al más alto nivel. Un Consejo Nacional de Innovación que no es de un ministerio, no pertenece al SIDMA, pertenece al más alto nivel del Estado cubano. Eso, por cierto, a ustedes puede parecerles raro, y es raro realmente en la región latinoamericana,
Pero el primer ministro de Suecia es el que lleva el Consejo Nacional de Innovación de Suecia. El primer ministro de Francia es el que lleva el Consejo, porque la innovación, a diferencia de la ciencia, no es un asunto de un sector de científicos, es algo que está en todo el cuerpo social, particularmente el sector productivo. Entonces eso no se puede llevar desde un ministerio en particular. Eso implica un arreglo institucional donde el más alto nivel del Estado se implique. Eso lo decide Díaz-Canel a partir de 2021 y bueno, hasta la fecha hemos cumplido ya 4 años de trabajo. Aquí está Torralba, que es uno de los académicos, de los empresarios que hacen parte del Consejo Nacional de Innovación, ¿no? Y ahora estamos metidos y se supone que en diciembre vamos a tener ya una nueva ley de ciencia, tecnología e innovación. Pero no se confundan, la I aparece al final porque siempre aparece al final, pero la I es la que iría por delante. Es decir, la sociedad por delante, la innovación y la ciencia y la tecnología para nutrir todo eso. Es el espíritu de la ley que se está cocinando y que está ya hoy, a partir de ayer, empezó la difusión pública del anteproyecto, porque se empieza a discutir ahora ampliamente para ver si en diciembre podemos llevarla a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Por tanto, una primera lección que sacamos de la pandemia es que la innovación tenía que estar en el centro de atención. Nunca lo estuvo. La palabra innovación ingresó a la política científica cubana en 1994, cuando se crea el SIGMA, y realmente no tuvo la importancia que debió haber tenido. En aquella época se hizo una cosa que se llamó perfeccionamiento empresarial, donde la innovación era parte de eso. Pero eso al poco tiempo fue perdiendo fuste, fue perdiendo, digamos, actividad. Entonces, por tanto, la innovación en el centro de atención de la política es un hecho relativamente nuevo y se lo debemos en parte al aprendizaje de la pandemia. Y lo otro es que no puede haber innovación si no nos juntamos. No es que Vicente Vera es un genio, entonces tiene una vacuna en la cabeza que se llama Soberana. Eso fue posible porque mucha gente trabajó junto, empresas, centros de polo diversos, la presidencia del país al frente, porque había que ponerle dinero a eso, había que tomar decisiones, no se podía perder ni un centavo ni un minuto. ¿Quién tomaba esas decisiones? ¿Los científicos por su cuenta? ¿Un ministerio en particular de salud pública? No, se tomaba al más alto nivel del Estado cubano con todo el mundo sentado. Es decir, un director de orquesta que aprovechaba ese espacio para conducir adecuadamente los asuntos. Y es así entonces como aparece ya en 2021 también esto que llamamos, y que por supuesto no voy a explicar aquí ni muchísimo menos, el sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación, y comienza a tomar importancia algo que ojalá podamos darle más importancia de la que ha tenido hasta ahora, y es que lo que se llama el asesoramiento científico de las políticas públicas, que no se tomen decisiones que no sean debidamente consultadas con las personas que tienen conocimiento sobre eso, tanto a nivel de un ministerio, a nivel de una provincia, a nivel de lo que sea. Algo de eso se ha aprendido, en algunos lugares funciona mejor, en otros no tanto, pero son dos decisiones muy importantes. Integrarnos por un lado, bien, y por otra parte, priorizar la innovación. Eso va a ocurrir en 2021. Y entonces, ya veremos después, entonces, bueno, un poco redondeo después esa idea más adelante. Entonces, quiero subrayar ahora este ejercicio de autorreflexión sobre el CTS. Lo primero es que el CTS en Cuba ha tenido sus particularidades. Como les dije, nosotros no nos metimos en ese campo porque vino alguien de afuera y nos contó que era importante. Nos metimos en ese campo porque teníamos una formación teórica que nos lo permitía y una preocupación social que nos animaba. Esa es la idea. Entonces, primero forjamos nuestra institucionalidad por caminos muy diferentes al resto de los países de América Latina y yo creo que al resto de los países del mundo. ¿Cómo la formó América Latina? La forjó América Latina básicamente a partir de becarios que fueron a estudiar a Europa y a los Estados Unidos y cuando regresaban a sus países, pues creaban grupos de trabajo sobre esos temas y tal. Nosotros no fuimos a ningún lado, nosotros nos formamos con nuestros recursos y bueno, en contacto con el mundo, pero no de esa manera. Segundo, la inserción de CTS en la educación superior es un tema que este señor que está a la derecha es Steve Fuller. Fuller escribió un artículo una vez diciendo que el CTS no tenía que ver con la educación superior, que era cuestión de los centros de investigación, de los centros de tecnología, pero ¿qué tenía que ver con la educación superior? Porque veía la enorme resistencia de algunas universidades a meter el campo allá adentro. Por supuesto, eso está muy cambiado ahora, pero Fuller en su momento defendía esa idea. Por eso yo me pregunto, ¿qué diría Steve Fuller si viera el ejemplo cubano, ¿no? Tercero, es una mirada desde el sur la de Cuba. Si nosotros estamos interesados, como decía Yailé, estamos interesados en que se cultive una perspectiva de ciencia, tecnología y sociedad que no sea simplemente para decir qué atrasados estamos, qué mal estamos. El 90% de las patentes en el mundo le pertenecen a tantos países y nosotros no tenemos casi ninguna. ¿Qué mal andamos? La idea es refundar
desde la perspectiva nuestra, un proceso, de seguir avanzando en un proceso que nos permita, por ejemplo, 3 vacunas. Por ejemplo, ahora yo acabo de terminar, lo digo de pasadita, participar en un grupo de investigación latinoamericano que se creó para estudiar la capacidad de producción de vacunas en los países de América Latina y el Caribe, y se designó un experto por cada uno de los países. Me tomaron por Cuba, es la OPS, junto con el Centro de Estudios Estratégicos de Brasil, hicieron un pool de investigadores para estudiar ese asunto. El único país de América Latina que produce vacunas, desde hacerse la pregunta científica hasta ponérsela en los brazos a los niños, es Cuba. Entonces, miren, vaya, entonces se puede hacer muchas cosas, como decía Ailey, se puede hacer muchas cosas. Nosotros nos vamos a poner a discutir si vamos a ser los primeros en el ARN mensajero y la vacuna más importante, el ARN mensajero. No hace falta. Si las vacunas conjugadas son buenísimas. Eso se llama tecnología apropiada, viene de décadas atrás. Bueno, entonces mirar desde el sur, mirar los problemas del conocimiento, la ciencia, la tecnología, la educación superior, la universidad latinoamericana, pensarla en clave de nuestras propias realidades, que son diferentes. Cuarto, la vocación interdisciplinaria. Siempre nos interesó mucho aquello de que las dos culturas no funcionaban. La cultura humanista a un lado, la cultura científica a otro. No, vamos a tender un puente. Hay un libro muy bueno de Esteves sobre el tema de las dos culturas y el debate sobre las dos culturas, que realmente responde a ese interés. Aquí no a los humanistas a un lado y los científicos naturales, ingenieros al otro. Eso es un pecado. Todavía tenemos un poquito de eso, o bastante, pero eso es un pecado grave. Es un pecado grave. Y ahí le lo dijo con toda claridad. Quinto y por último, nosotros siempre hemos articulado el interés académico con el interés práctico. A CTS en Cuba nunca le ha interesado solamente verse el ombligo y aparecer contando citas en las páginas web del mundo. Nos interesa mucho que el país pueda avanzar y si algo podemos hacer, aunque sea modesto, pues lo intentamos hacer. Entonces, perdón, porque esto no funciona. Allá. ¿En qué ámbitos, entonces, cerrando ya, la perspectiva CTS ha ayudado? Pero fíjense, la ayudado, pónganlo en chiquitico, si nosotros no creemos los dueños de nada, pero hemos cooperado, hemos participado de alguna manera a abrir caminos. Primero, en la construcción nacional del sistema de posgrado del país. En los años 90 era el momento en que el posgrado nacional estaba creciendo mucho, porque ya la relación con Europa socialista decaía. Entonces había que tener más posgrado interno, posgrado propio, ¿no? Desarrollado bajo nuestras propias la fuerza. Entonces eso obligó a repensar el sistema de posgrado cubano. ¿Qué cosas son las maestrías? ¿Para qué son los doctorados? ¿Cuáles son los sistemas de acreditación que tenemos que tomar? Un trabajo de pensamiento muy importante con eso. En esa época y durante 25 años yo dirigí el posgrado de la Universidad de La Habana y eso nos permitió participar activamente, muy activamente con Aurora y otros compañeros en la conformación del Sistema Nacional de Posgrado sobre unas bases conceptuales que no son las bases conceptuales, digamos, más habituales, más académicas, por decirlo de alguna manera, que te puedes encontrar en otros lugares. Segundo, ayudamos a crear un campo nuevo en Cuba, no existía. En Cuba no existía el campo que llamamos Educación Superior, Innovación y Desarrollo Local. No existía, no existió nunca. Ni siquiera los grandes centros de estudios de educación superior atendían la innovación y el desarrollo local como una cuestión privilegiada relacionada con la educación superior. Eso se va a abrir a partir de las relaciones con los brasileños, con las relaciones con Globalix, con todas las cosas que les conté de los enfoques de sistemas de innovación, y fuimos abriendo ese campo en Cuba, que hoy en día hay proyectos enteros que se dedican a eso. En todas las universidades cubanas hay grupos de estudio, centros de estudio que se dedican a ese tema. Eso no existía y yo creo que de alguna manera lo que nosotros fuimos asimilando y elaborando dio lugar a eso, que hoy en día es incluso una red nacional importante, la red GUSIT, una red que tiene ya, va a cumplir el año que viene 20 años cumple ya. Es una red de conocimiento más estable que el país ha tenido, centrada en ese tema. Hace apenas 2 semanas nos reunimos con el ministro y su equipo, estaba Miriam también, para discutir los avances en el proyecto que estamos desarrollando nuevamente sobre ese tema. El tercero es que hemos estado interviniendo en las transformaciones en la política de ciencia, tecnología e innovación. Así como modestamente, como parte de un grupo de trabajo, mucha gente metida adentro, ahí hemos estado nosotros tratando de entender bien qué cosa es eso de innovación, qué papel juega la ciencia, qué papel juega la tecnología, cómo se gestiona eso. En fin, en la ley todo eso está presente. Ustedes lo verán posiblemente muchos de ustedes en breve. Y en eso hemos estado trabajando. Por tanto, las políticas de ciencia, tecnología e innovación también modestamente CTS ha estado metido allá adentro. Y finalmente, en la construcción y despliegue
y ahí aparece la foto del compañero presidente Díaz-Canel, del sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación. Ahí hemos estado también. Hemos estado en la idea del CNI, la conducción del Consejo Nacional de Innovación, bien, modestamente, pero ahí estamos con él. Y hemos estado trabajando duramente y ya están apareciendo ya las primeras investigaciones y publicaciones sobre el tema este de la ciencia para las políticas, es decir, el papel del asesoramiento científico en las políticas públicas, que es un tema, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, en Europa hay cualquier cantidad en este momento de documentos, proyectos que tienen que ver con la ciencia para las políticas. ¿Cómo puede la ciencia recomendarle, cómo puede lograrse que la ciencia recomiende, apoye, corrija el rumbo de las decisiones políticas a todos los niveles y en los más diversos ámbitos? Eso también, CTS, hemos sido, digamos, de los que hemos estado insistiendo, modestamente, pero insistiendo en ese asunto. Entonces ya termino con esto. La pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿qué más podemos hacer para impulsar CTS y sus funciones sociales? ¿Qué podemos hacer en la UCI? ¿Qué podemos hacer en Cienfuegos? ¿Qué podemos hacer en La Habana? ¿Qué podemos hacer en Holguín? ¿Qué podemos hacer, en fin, en sentido general? Esa sería una invitación a pensar sobre esos temas, no porque esto sea CTS sea lo más importante del mundo, sino porque por lo que he tratado de demostrarles a ustedes, estamos implicados en muchas cosas y en esas cosas hemos ido aprendiendo y tenemos alguna capacidad de diálogo con diferentes actores sociales para impulsar la ciencia, la tecnología e innovación y sobre todo, y lo más importante del mundo, que es conectarla con nuestro desarrollo socioeconómico. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias.